Buenas tardes, estamos nuevamente en Abrir los Ojos por la FM Gran Rosario 88.9. Y como siempre lo recordamos, porque no es menor, todo lo contrario, también por las redes sociales propias de la radio, que desde hace unas semanas se están modificando, reestructurando en aras de mejorar y de, no voy a dar detalles porque tampoco me corresponde, pero de hecho va a haber un cambio con respecto a la forma de, digamos, de audicionar, de vía streaming, etcétera, 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 ¿no? Que es muy importante en los tiempos que corren, ¿no? En donde la tecnología digital está ahí al tope, ¿no? Y además, en las redes sociales que son propias del programa, como lo es la página de Facebook, Abrir los Ojos, A con mayúscula, L con mayúscula, O con mayúscula, la cuenta de Instagram, @Abrir los Ojos, todo en minúscula, seguido, _ Susana Trevino, todo seguido y en minúscula, y el canal de YouTube, Abrir los Ojos, todo seguido y en minúscula, _ Susana Trevino, todo seguido y en minúscula, que, como también lo recordamos, se complementa con anteriores denominaciones de las redes sociales, desde que comenzó este programa exactamente en el mes de octubre del 2021. Y en el mes de agosto, faltan pocos días, se va a cumplir ya unos años que estoy en esta radio y que presumo que voy a continuar. El día de hoy, y no puedo soslayar esto, es un día triste para la radio, en lo personal también, porque exactamente el día martes pasado, es decir, el 16 de julio, la palabra falleció me conmueve desde siempre, ¿no? Digamos, falleció, desapareció físicamente uno de los operadores de esta radio, Cristian Pozo, de una manera súbita, teóricamente, y estamos todavía choqueados por esta noticia. Una persona que la consideramos, en lo personal también, una persona seria, responsable, en fin, esperemos que, no sé si decir esclarezca, pero que fue todo tan súbito, tan sorpresivo, que, en fin, no voy a expresar condolencias por nadie, prefiero dejarlo ahí. Simplemente lamento profundamente el deceso de esta persona. Bien, en el día de hoy decimos que desde ya, hoy estamos ya promediando el 19 de julio, mañana, sobre todo en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, ¿no? En Argentina, pero más particularmente en la ciudad de Rosario, se festeja, porque no es una conmemoración, es un festejo, el Día del Amigo, de la Amiga, del Amigue, como quiera decirse. Yo, en lo personal, siempre aclaro que no utilizo el lenguaje inclusivo, pero respeto a quien lo hace, lo respeto.
desde ya. Y bueno, siempre hay reuniones, ya sea en casas o en bares, aún en estos momentos tan difíciles, tan traumáticos, tan brutalmente salvajes en lo económico financiero. Esperemos que no haya ningún incidente, a veces los hay, pero bueno, lo importante es que se festeje. Yo, en lo personal, en una época lo festejaba mucho, ahora no. Son etapas que uno tiene en la vida. Son etapas. En el transcurso de esta semana hemos tenido una serie de novedades, como siempre ocurre, desde que nos guste o no, asumió, ponele, digamos en términos más vulgares, ¿no? Que en realidad son los que utilizan quienes ocupan cargos en el gobierno, ¿no? Ponele, chupala, todos esos términos así tan elegantes, tan propios de quien ocupa cargos importantes como diputados, diputadas, o tengo el caso de la señora Lemoine o Lemoine, como más le gusta. A mí me gusta decir Lemoine, ¿no? Así, afrancesado. Es una bestia, totalmente, es una bestia. Y desde que asumió Javier Gerardo Milei, también con esos exabruptos totales que dice, y parece que los goza, ¿no? Tan impropios de quien ocupa, y no me cansaré de repetirlo, un cargo tan alto y de tanta importancia como lo es el de ser primer mandatario, por lo menos formalmente y constitucionalmente figura así. Si lo ocupa o no, tengo mis serias dudas, y no soy la única. Hay siempre novedades. De hecho, Francia, por el partido que ganó Argentina, Francia, por redes sociales, se filtraron chats de la selección de fútbol, nos referimos, de fútbol masculino, de fútbol argentino, que ganó, altamente discriminatorios, xenófobos, totalmente fuera de lugar. Y todo esto produjo una ola, por un lado, de ataques y de otros diciendo, bueno, pero en el fútbol es muy común, ocurre en las canchas, en nuestro país, ocurre en todo el mundo. Perdón, porque ocurre en todo el mundo desde hace décadas, décadas y décadas. Vamos a tomarlo como algo normal, ingenioso. No, todo lo contrario. Hay cambios necesarios. Y Francia consideró muy injurioso, que lo es, xenófobo, que lo es, discriminatorio, que lo es, y que por lo tanto efectuó denuncias internacionales. La gran diputada, con grandes conocimientos y erudición, muy cercana, afín al señor Javier Milei, y a su hermana, la inseparable Karina Milei, es decir, Lilia Lemoine, se mostró, por otro lado, también un tanto bestial lo que dijo, ¿no? Bestial. Porque la selección francesa tiene muchos jugadores que son de otros orígenes, africanos fundamentalmente, ¿no? Y que eso los hace distintos. Hay que tirarles piedras, hay que apedrearlos, hay que enterrarlos,
Perdón. La inmigración en Europa es enorme, es tremenda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo esta persona que golpeó a inmigrantes en Italia fue también? De hecho, hay un odio en muchos sectores, sobre todo en Italia del norte. Me consta cuando viajaba, me consta. En Alemania ni hablar. Y desde ya los partidos de ultraderecha, ¿no es cierto? No movimientos, partidos de ultraderecha son absolutamente xenófobos, discriminatorios, en fin, raza aria, campos de concentración. La señora, la gran diputada, Lemoine, dijo que Francia era un país occidental y blanco. ¿Oh? Bien. Por otro lado, en un programa de streaming, ante el despido del ex, en este momento, pero en su momento subsecretario de Deportes, Julio Garro, a nivel nacional, desde ya, ¿no es cierto? En un programa, reitero, vía streaming, indicó el gobierno decidió despedir porque dijo que debería pedir disculpas Lionel Messi y Claudio Chiqui Tapia a Francia por los cánticos racistas, ¿no? Esta gran diputada dijo, escuché los gestos y demás absolutamente groseros, obscenos. Yo no quiero, esto lo dijo Lemoine, como más te guste, yo no quiero un funcionario en el gobierno que vaya a chuparle nada a ninguna potencia extranjera. Esta se tiene que disculpar. Hizo una mueca grosera, la hago así, fino. Vos disculpate con Messi, Garro. Y continuó, vos tenés, por Garro, tu criterio propio, pero tu criterio supuestamente acompaña esta ideología. Si no, ¿por qué carajo estás acá? Es como ir a trabajar a McDonald's con una camiseta de mostaza. Para colmo le hace la propaganda, debe recibir indudablemente algún porcentaje de McDonald's y mostaza. Es una bestia. Esta persona, no puedo decir mujer, hombre, esta persona, por lo menos la apariencia la tiene, esta bestia ocupa un lugar en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación Argentina. Es inconcebible. Después también, por otro lado, manifestó que sobre Garro se lo veía a punto de sobarle la quena a alguien. Impresentable. Bueno, no es la única, por otro lado, por otro lado, Garro dijo, quiero agradecerle por supuesto, siempre por ex Twitter X, ¿no? Elon Musk agradecido. Quiero agradecerle al presidente Javier Milei por la confianza al dejarme ser parte de su equipo de trabajo, Franco Soquet y a Daniel Scioli por el laburo que llevamos adelante juntos estos meses y a Mauricio Macri por tenerme siempre en cuenta. Lamento mucho si mi comentario ofendió a alguien, esa nunca fue mi intención y por ello puse mi renuncia a disposición, aunque siempre voy a estar del otro lado de la discriminación en todas sus formas. Bueno, por otro lado, la vicepresidenta Villarruel manifestó en Twitter toda una serie de ex Twitter por X,
un mensaje en contra de Francia. Aclaremos que dentro de muy poco tiempo, porque Milei está una semanita o dos, no, que unas semanitas, una semana y media y se va a encontrar con el primer mandatario de Francia, va a Francia, primer mandatario, Macron. Y Villarroel envía un mensaje en donde habla de Francia, la descalifica como país colonialista, no es el único desde ya. Inglaterra, si vamos a los países de Europa, España, eran todos países colonialistas, eso desde ya. Previo al viaje de Javier Milei. Pienso mal, pero incuestionablemente la señora Villarroel quiere ocupar el cargo de primer mandataria. No concurrió al acto en Tucumán por el 9 de julio, sí, por supuesto, eufórica en un espantoso, en tanque de guerra, poco más o menos se ponía ahí a tirar bombas de estruendo, eufórica totalmente, desde ya. Hay mucha gente que la apoya, muchísima. Exmilitares, militares y civiles que son militaristas y genocidas o parientes de. Tengamos en cuenta esto, que no es menor, todo lo contrario. De hecho, hacía 40 años que no se realizaba un desfile militar tan grande, tan fuerte como ocurrió en este 9 de julio del 2024. En el ínterin, a fin de un poquito aparentemente paliar, el jefe, es decir, la señora Karina Milei, fue a la embajada de Francia en Argentina, habló con el embajador, según dicen los medios, los portales, Romain Nadal, y le expresó disculpas por el posteo de Villarroel. Sí, siempre está ese cruce, ¿no? Ese cruce. Por otro lado, Villarroel defendió a Enzo Fernández, el futbolista que mandó los mensajes. Victoria Villarroel, entre otros de los comentarios, está la frase de por Enzo Fernández, el futbolista: ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha. Sí, claro, una canción de cancha que no era menor, todo lo contrario. Por otro lado, Rodrigo de Paul criticó al jugador francés que escrachó a Enzo Fernández. Bueno, todo esto sigue. Y Lemoine también agregó, como para completar: es llamativo que Francia tenga una selección que podría ser africana. No agrego más nada. Matemos a todos los africanos, todos los asiáticos, campo de concentración. ¡Pum! Por otro lado, es decir, no sorprende, porque esto es lo que piensan. Esto es lo que piensan. ¿Por qué cerraron de un plumazo el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad? ¿Por qué esos mensajes homofóbicos, machistas? ¿Por qué en el Día de la Mujer hicieron algo contrario? Todo es así, todo es así. Y esto, cuidado, no le demos tanto mérito, como decía mi padre, Antonio Treviño, de un político, y iba a decir general, militar, que ocupó... No le demos tanta culpa, no. Responden a patrones comunes de la ultraderecha, Vox, en fin, y todos los que están, no solamente en Europa,
sino también Le Pen, ni hablar, en Italia, en Brasil, no con Lula, obviamente, ¿no? Con Bolsonaro, su hijo, y así podríamos continuar, desafortunadamente. Por otro lado, hay que lamentar otro caso de femicidio, el asesinato de una estudiante de arquitectura en la ciudad de Córdoba, Córdoba capital, Catalina Gutiérrez, de 21 años, y además influencer, una gran cantidad de seguidores, el padre arquitecto también. Aparentemente todos los indicios están en que fue asesinada por un compañero de la facultad, Néstor Soto, que indudablemente todas las personas ella se iba a encontrar en un shopping que es muy reconocido en la ciudad de Córdoba, y era jugar al bowling. Él la llamó, Soto, este compañero también de 21 años, que iba a su casa, que tenía contactos, se iba a encontrar. A su vez ella tenía novio, pareja, novio, y cuando se interrogó a las personas amigos, amigas, surge, por lo menos de las noticias, que se contradijo, y en definitiva Soto estudiaba arquitectura también, era de otra provincia, de Misiones, y que la consideraba el amor de su vida. Bueno, la ahorcó y quería incendiarla. Realmente es tremendo. Y no es el único caso. Sin desmerecerlo, por favor. Continúan la enorme cantidad de femicidios o feminicidios, como se le quiera denominar, la violencia de género contra las mujeres, cualquiera sea la edad de las mismas. Cualquiera sea la edad. Y la justicia tarda mucho, demasiado. Bien. En el día de hoy tendremos la presencia virtual, como siempre lo decimos, que no es menor, todo lo contrario, pero un diálogo, una conversación con un colega profesional de la abogacía, que respeto por su militancia política, por su trayectoria, por sus conocimientos de historia, lector incansable, por otro lado, cinéfilo, como lo es el doctor Gustavo Alejandro José Escabuso Capilo. Y le doy también el nombre materno, apellido materno, Bien, parece el nombre de una... Puede ocupar un cargo en la dinastía austríaca, digo yo, ¿no? Gustavo Alejandro José de Lodi. Tenemos trabajos en común, es una persona, no voy a decir laburante porque me hace acordar a estos otros, así que voy a decir trabajador, y con conocimientos en el área de administración pública, y vuelvo a decir, una militancia universitaria muy importante y militancia política, que no es menor. Por otro lado, realizaremos consideraciones sobre un tema que se ha incrementado muchísimo, como lo es el de la violencia laboral. No hablemos, por favor, de mobbing, que ya está un poco arcaico, y menos de bullying, que es distinto. Dejemos de lado los anglicismos. Violencia laboral. Para dar un caso, en el periodismo, que hay muchísimos, ¿no?
el tema de esta periodista, locutora, conductora, que fue despedida porque denunció en su momento a Pablo Dugan, y fue despedida. Y denunció un fuerte caso de violencia laboral. Bien, breve pausa musical. Y aclaro, este programa de hoy, antes de la breve pausa, paréntesis, de la breve pausa musical, este programa de hoy, 19 de julio, podrá verse y o escucharse por esta misma radio, desde ya, el próximo lunes 22 de julio, en el horario matutino de 8 a 9 de la mañana. Ahora sí, Brian, hola, ya te saludé y hablamos desde ya. Breve pausa musical. Bien, estamos nuevamente en Abrir los Ojos, en este ya 19 de julio que se está yendo, por la FM Gran Rosario 88.9. Y, como dije, por redes sociales también, propias de la radio. Y después, con posterioridad, en las del programa. Bien, y en presencia, virtual desde ya, pero presencia al fin, del doctor, del colega, del profesional de la abogacía, del abogado Gustavo Escabuso. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Bien. Gustavo, vos tenés una trayectoria importante. No voy a decir larga porque me va a mandar a la miércoles, porque va a decir que lo estoy entiendo viejo, y no es viejo. De hecho, es tío abuelo, eso sí, pero joven. Tío abuelo joven. Bien. Y una persona que tiene militancia política importante a nivel universitario y actualmente. Y por lo tanto esto... y lector incansable, como dije, y cinéfilo, desde ya. Podría seguir. Pero bueno, vamos a la parte que... porque eso es a la cultura general, que no es menor, todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Cuál es tu opinión, Gustavo, respecto de esta denuncia que hizo Francia a la selección argentina respecto de estos dichos y este video que se grabó y se cortó en parte, ¿no? Sobre dichos homofóbicos, discriminatorios, los comentarios de la diputada Lemoine o Lemoine, como más te guste,
de Villarruel y demás. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo? Mi opinión es que no debería haberse cantado en primer lugar, que en el calor de un partido de fútbol alguien puede decir cosas que realmente no siente, y lo que sí es lamentable que las autoridades públicas de un país se hayan hecho eco apoyando ese tipo de actitudes. Eso es lo más lamentable de todo. Hace unos años atrás me acuerdo que un jugador uruguayo que jugaba en el Paris Saint-Germain, actualmente en Boca, se llama Cavani, por decirle negrito, pero del sentido cariñoso a un compañero, le aplicaron hasta una sanción económica. O sea, el tema en Europa no es una broma. Yo tengo una compañera de primaria y secundaria que vive en Londres, y hay uno de los compañeros que cariñosamente le decimos negro, y sí, le pareció terrible. Dice que nos conocemos todos desde los 6 años y siempre le decimos de esa manera. Yo creo que es lamentable, que no debería haberse hecho, pero mucho más lamentable que las autoridades de un país hayan salido a apoyar a las elecciones en esta actitud. Lo que no creo que hay que hacer tampoco énfasis sobre este jugador en particular o cualquier otro. Yo me acuerdo cuando Alemania salió campeón, y en el 2014 también empezaban a hablar cosas de los gauchos, y o sea, siempre hay alguna actitud lamentable por parte de la euforia futbolística, pero no debería haberse producido, claro está. Coincido. Gustavo, con respecto a todas estos recortes, iba a decir restricciones, pero no, de otra cosa, recortes, ¿no? Desde que asumió el actual gobierno, el 10 de diciembre del 2023, parece que fuera mucho más, ¿no? Pero sobre todo en el tema, despidos ni hablar, pero recortes en las universidades, por ejemplo, las universidades públicas, el tema de los aranceles, y cada vez llevándolo o intentando llevarlo hacia el terreno de la educación privada. ¿Cuál es tu opinión como egresado de la UNR y como persona pensante? Mi opinión es la de cualquier ser humano racional para mí. Que las universidades públicas son públicas y las tiene que sostener el Estado con sus propios recursos. De hecho, uno de los incisos del artículo 75 de la Constitución Nacional, que habla sobre las funciones del Congreso, habla de dictar una ley universitaria que prevé la gratuidad de la enseñanza, de grado estamos hablando. El posgrado por ahí un poco más discutible, pero en general remito a lo que dije antes, o sea, tiene que ser con los propios ingresos del Estado. Y no se puede decir que la Argentina es libertad de enseñanza, porque hay un montón de universidades privadas. Solamente en el ámbito del derecho tenés en menos de, más o menos en unos 1000 kilómetros, tenés como 6 o 7 facultades de derecho, de distintas orientaciones. Entonces, el que quiera pagarlo puede hacer en esas facultades privadas, pero en la pública tiene que ser sostenido por el Estado. Es más, bueno, hay toda una tendencia de querer cobrarle a los extranjeros. El problema es que hay una ignorancia supina de algunos sectores privatistas que piensan que un extranjero viene, estudia acá y no tiene residencia permanente, cosa que es mentira. Porque el que entra del extranjero para estudiar entra con visa de estudiante y ¿cómo se llama? Y solamente se obtiene si está teniendo residencia permanente. Por ende no existe el que estudia, ¿cómo se llama? Viniendo de afuera
con una con una residencia precaria. Entonces, yo le recomendaría, antes de dictar cosas o plantear cuestiones, que lean la legislación en vigencia y bueno, por lo menos si van a adoptar una medida, que sea por convicción propia y no por decir cuestiones que no son reales. Uh-huh. Bien. Y con respecto, que eso existe desde ya, Gustavo, lo sabemos, los recortes, ¿no es cierto?, en cuanto al tema salud, dejemos de lado de despidos y demás, ¿no?, que no es menor desde ya, pero recortes en cuanto a tratamientos, a medicamentos, obras sociales, prepagas que han aumentado de una manera sideral. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es lo mismo con la educación. Justamente recortan a donde no deben recortar, básicamente porque yo apunto siempre a la gente más vulnerable, no a mi caso, que yo por ahí puedo pagar una consulta médica, o cualquiera de mi familia, pero hay que ver a la gente que va a los hospitales, que va al PAMI o cosas por en sí. Es una cuestión muy lamentable, y después se horrorizan cuando las prepagas empezaron a cobrar lo que cobraban. Muy sencillo, con derogar las partes propias del decreto MC de urgencia 21 del 2003 que limitaban la posibilidad de aumento, no se hubieran dado esos aumentos. Uh-huh. Es ahí la cuestión. El problema es que tampoco es tan sencillo obtener un amparo. Yo en este momento tengo en la Cámara Federal un caso de una señora que de noviembre a abril de este año pasó de pagar 80.000 pesos a 260.000. Uh-huh. Y ahora no voy a decir ni la persona ni la empresa ni si la prepaga, pero estaba dentro de las pautas que fijaba el decreto. O sea, no se puede decir que es ilegal lo que hacía pero igualmente es irrazonable. No había ninguna cuestión para aumentarlo 3 o 4 veces más de lo que venía pagando. Uh-huh. Bueno, pero no hay que, no había que, no hay que cejar los esfuerzos. Y bueno, hay que pelearlo en todos los lugares que se pueda. Sí, desde ya los amparos de salud han proliferado mucho, pero no porque sí, indudablemente porque... No, está plenamente justificado. Lo que se hace generalmente en un amparo de salud es meter un reclamo por escrito en la empresa prepaga, que generalmente no contestan. Uh-huh. Después mandan una carta documento a manera de, después de 15, 20 días mandan una carta documento a manera de pronto despacho, porque hay que acreditarle después dos cosas: primero, que estás al día con la cuota paga, y segundo, que que le diste todas las oportunidades a la empresa prepaga para solucionar el tema extrajudicialmente, y después meter propiamente el amparo ante el juzgado federal si se trata de una prepaga a nivel nacional. Si es en una provincia como el Iapo, por ejemplo, va en cualquier juzgado de primera instancia y distrito en lo civil y comercial de la primera nominación. Iapos tiene una numerosa cantidad de amparos y denuncias, ¿no? Por... Que generalmente se allanan, pero después no hacen nada. Bueno, está bien. O tardan en cumplir. Pero bueno, no sé ahora. Yo nunca metí uno contra Iapos, pero digo por lo que me han contado colegas. Bien. Gustavo, ¿qué pasa con el tema de las multas por infracciones o presuntas infracciones en comercios y demás, ¿no?, en establecimientos
¿Qué ocurre también en esos casos? Bueno, tenemos actualmente en vigencia desde el año 2021 el Código de Convivencia Ciudadana, que prevé un sistema de reclamación ante un inspector o inspectora que que levanta un acta de infracción, que uno puede atacar de nulidad por no cumplir alguno de los requisitos, como por ejemplo que no esté firmado por el supuesto infractor o no esté acreditado el vínculo del firmante con el presunto infractor. Y a su vez el código referido prevé en su artículo 37 que uno puede pedir la suspensión cuando la sanción es exclusivamente de multa, a que se los implante por tareas comunitarias, aclarando que las multas no son precisamente baratitas, estamos hablando de 800 o 1.000.000 de pesos, o sea, son bastante onerosos. Y para un pequeño negocio, por ahí el pagarlo implica tener que cerrar sus puertas. Exacto. Entonces, lo que yo recomiendo es que ante un acto de infracción no se desesperen, consulten. Esto sí, cualquier planteo que uno haga con relación a la multa, el acto de infracción labrada tiene 10 días para recurrirla. Pasados los 10 días queda firme, entonces hay que estar rápido en ese aspecto. Y se presenta el escrito ahí en la parte de rebeldía de la aduana. Bien, Gustavo, ya para ir finalizando, con respecto a tu opinión como profesional de la abogacía, como ciudadano, no voy a decir argentino, como decían en los sketches de la tota y la porota, ¿no? Hace un tiempo, que eran bastante muy buenos. Como ciudadano, como profesional de la abogacía y como militante también desde ya, ¿no? Desde hace años, hombre político, persona política, que no es menor, todo lo contrario. ¿Qué opinión te merece este gobierno a nivel nacional? Es lo que votó la gente y por tanto uno tiene que tolerar que termine su mandato constitucional. De ahí a que uno concuerde con las medidas que adopta hay una distancia muy grande, y aparte es una cuestión que hay muchas cuestiones dejadas al azar, que parten de la base que si se alivianan los controles va a haber mayores inversiones. Bueno, esto ya lo vivimos en la época de los 90, donde por más perdonando la expresión, por más liviana que sean los controles, no se generó un solo puesto de trabajo. Es verdad. Y bueno, entonces no creo que tenga mucho éxito, no porque yo quiero que fracase, sino porque creo que uno, si lo deja librado al azar, el resultado va a ser el mismo. No me acuerdo quién fue el que dijo que si uno adopta el mismo camino, el resultado siempre va a ser el mismo. Bien, muchas gracias, Gustavo, y si en otra oportunidad estás de acuerdo, podemos dialogar sobre estos temas que no son menores, todo lo contrario, porque hacen a la educación y a la salud, y no son temas menores, todo lo contrario. Muchas gracias. Toda disposición para cuando lo necesiten. Gracias. Bien, breve corte musical y continuamos en Abrir los Ojos.
Bien, nuevamente en Abrir los Ojos, en este 19 de julio del 2024, y recuerden que este programa se puede volver en repetición, obviamente, se puede volver a escuchar, no sé si ver, eso estamos ahí con un gran interrogante, teniendo en cuenta las reestructuraciones que se están haciendo, me parece perfecto en la radio. Este próximo lunes 22 de julio, en el horario matutino de 8 a 9 de la mañana. Desde ya, con respecto a lo que manifestó, que no es menor, todo lo contrario, el tema de amparos de salud, el tema de los medicamentos, el tema de estas infracciones, los montos de las multas que son exorbitantes. El doctor Gustavo Escabuso hace unos minutos con mucha claridad. Pueden consultar la página de Facebook de Abogados Asociados Rosario, y el teléfono, que el teléfono fijo es 435 70 02, y si no, el celular, el móvil, 3416 25 32 04. Reitero, vamos al móvil y o celular, 3416 25 32 04. Bien, al comienzo de este programa dijimos que íbamos a realizar algunas consideraciones sobre un tema que no es menor, que ocurre en todos los ámbitos de la producción, en todos los ámbitos de los lugares de trabajo, desafortunadamente, en índices mayores quizás de género, y no digo quizás porque se me ocurra, sí, desde ya, pero también lo padecen los, iba a decir los masculinos, una jerga más policíaca, ¿no? Los hombres y, según la orientación sexual, LGBT y más, ¿no? Desde ya. Como es la violencia laboral. De hecho, tenemos legislación en Argentina ya desde hace años. En lo personal, desde antes del 2005, comencé a estudiar este tema, que, por ejemplo, en su momento, y que escuché y participé en cursos con Marie-France Irigoyen, que lo calificó de acoso moral. A mí nunca me gustó el calificativo, no fui la única, porque para mí es inmoral, no moral, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, después mobbing, el anglicismo que le dio su... Para mí, y con fundamento lo digo, no voy a ampliar menos acá, por radio, no porque discrimine ni considere menor, sino es para un tema más académico desde ya. Heinz Lehmann, alemán, radicado en Suecia, que comenzó, y esto siempre lo reitero porque no es menor, todo lo contrario, el estudio de lo que llamó el psicoterror laboral. Psicoterror laboral, muy bien calificado, por el tratamiento, para darle un calificativo, la degradación a la que los sometían los genocidas nazis a los diferentes, a los que tenían un milímetro, una gota de sangre que no fuera aria. Iban degradados a los campos de concentración, a las cámaras de gas. Judíos, homosexuales, musulmanes, todos los diferentes y las diferentes.
no es menor, todo lo contrario, esto hay que recordarlo. Bien, tenemos el caso que está en danza de una trabajadora de los medios, la locutora Ana Macaroni, que fue despedida en el transcurso de esta semana de Radio 10 por una denuncia. Ella publicó un posteo en ex Twitter, en donde literalmente el posteo es: se cumplió 1 año, 1 mes y 3 días de mi exposición de mobbing laboral. Todo sigue igual. Pablo Dugan no cumplió con sus promesas. Así tuiteó Macaroni. Y volvió a colocar, que me parece perfecto, el tema de una denuncia pública que se había hecho, y la recuerdo perfectamente, contra el periodista, un tanto volátil en sus ideas, ¿no? Pablo Dugan, exactamente 1 año y 3 meses, y ella lo especifica, como suele ocurrir con las víctimas de la violencia laboral, que cuentan minutos y segundos por los padecimientos, por las secuelas psicofísicas que le dejan. Allí, en ese momento, convocado por las autoridades del canal, en ese momento del canal y de la radio, Macaroni acusó, dando pruebas de maltrato y hostigamiento a Dugan, y Dugan suplicó, se arrodilló, lloró como buen cobarde, manipulador cobarde, psicópata, de que le había arruinado su carrera, su vida personal y a sus hijos. Y a la señora Macaroni, ¿qué? Perdón. Lloró, suplicó. Eso es típico del cobarde manipulador. Y no es nada personal contra el gran periodista Pablo Dugan. Muy bien pago, por otro lado. Muy bien pago. Sino típico del perfil del acosador o acosadora. Es típico. Lloran, no, yo no quise hacer eso, no me equivoqué, no, por favor, no, yo soy o yo soy la que me maltrata. Mentira. Mentira. Es típico del psicópata. Típico del psicópata. Es un estándar. Macaroni contó a mediados del año pasado lo que vivía con Dugan. Inclusive la cambiaron de programa, y teniendo en cuenta que es madre soltera y de un menor de edad, le colocaron, fíjense, las autoridades del medio de locución, ¿no es cierto?, del medio de comunicación, en horario de medianoche. No contemplaron esto, violencia de género total, discriminación total. Es decir, que en vez de, no digo castigar por el castigo mismo, por la represión, de separarlo, investigar, que debería haber un protocolo, evidentemente no lo hay. Hay incumplimiento del medio de comunicación desde ya, contrario a la normativa internacional que está plenamente vigente en Argentina desde junio del 2021, el convenio 190 con la recomendación 260, que surgió a la luz contra el maltrato, la violencia laboral, la violencia doméstica como incide, y la violencia de género. A mi entender, y al de otros colegas y de juristas de peso, ya está vigente desde que se firmó por Argentina como miembro integrante de la OIT
en Ginebra, en la conferencia y en la asamblea que se realiza generalmente y anualmente en el mes de junio de cada año. En este caso, como dije, del 2021. Y después se ratificó por ley, por lo tanto, es normativa interna vigente en Argentina y normativa internacional, compromiso internacional, que hay que tener un protocolo y demás. A esta locutora Macaroni, a esta compañera, la colocaron la medianoche, junto a Carlos Polimeni, de 0 a 2 de la mañana. Y ella estaba de lunes a viernes con el honorable Dugan de 18 a 20. Y fue despedida. El colectivo de periodistas argentinas respaldó y quieren que se esclarezca todo esto desde las autoridades de la Radio 10. Dicen que esta denuncia, este despido, no tiene nada que ver con la denuncia, es un 2 más 2, no sean tan cínicos, es evidente, es tremendo, peor todavía. Bueno, estos casos ocurren muchísimo, y más aún en Argentina, en general en todo el mundo, pero en Argentina se han incrementado muchísimo, utilizo el mismo calificativo, en tiempos en los que escasea el trabajo, en los que hay tanta pobreza, en los que hay cierres, despidos. ¿Te gusta esto? Si no, a otra persona. Eso es violencia. Desde ya. Hay múltiples manifestaciones de violencia. Violencia del superior / al inferior, jerárquicamente desde ya, y a su vez del inferior hacia el superior. De hecho, la padecí. Y la padecen muchos. Y entre compañeros, entre comillas, ¿no es cierto? Entre iguales, digamos. Existe mucho en el sector gastronómico, en todos. Sector comercio, sanidad, medios de comunicación, espectáculos en general. Por supuesto deberían existir los protocolos. ¿Se cumplen? No. Lo firman por una cuestión de que hay que cumplirlo, pero no. En este caso, porque es muy actual, pero hay miles, millones de casos en que no existe ningún protocolo en contra de la violencia laboral, con las pautas de cumplimiento, las sanciones y o infracciones, multas, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, es una forma de abuso de poder desde ya. Puede existir agresión física, puede existir una forma velada. No quise decir, es una broma. Eso ocurre mucho por redes sociales, por acción, por omisión, es decir, hacerlo, mostrarlo en redes sociales, y que afecta incuestionablemente, es lo que le ocurrió a esta compañera Ana Macaroni. Estuvo internada, todavía tiene secuelas por el maltrato, la depresión que sufrió. No es menor, es lamentablemente típico, lo padece el cuerpo, en la parte física y la psiquis, el ser humano en su totalidad. Dolores de estómago, dolores de espalda, no querer ir al trabajo, dolores de cabeza constantes, gastrointestinales y peores. Y en muchos casos,
se llega a la inmolación, el último acto de rebeldía, como lo decía Lyman, Heinz Lyman, psiquiatra alemán radicado en Suecia, que falleció hace ya un tiempo. El último acto de inmolación, el último grito de rebeldía, que es el suicidio. Y eso es lo que hay que tratar incuestionablemente de evitar. Bueno, lo tenemos, normativa vigente hay, jurisprudencia en lo particular en Rosario y en provincia de Santa Fe siempre he dicho muy poca. De hecho, y ya corto en materia probatoria, debería existir, eso hablaremos en otro programa, lo que se dice la inversión de la carga probatoria. Es decir, quien dice no agredir, no abusar, no acosar, debe probar, y no la víctima, que por lo general no se dejan huellas, el psicópata, la psicópata no deja huellas, y debe la víctima revictimizarse. Desde hace años, desde el año 2005 lo estoy diciendo, en España existe desde ya, en otros países de la Unión Europea también, reconocido, inversión de la carga probatoria. Quien dice que no cometió, en este caso, violencia laboral, que pruebe que no la cometió. Y si no, será castigado, inclusive con penalidades, que puede ser no solamente civil, laboral, civil, comercial, laboral, sino también penal. Bien, continuaremos con estos temas que son de enorme actualidad y nos reencontraremos por esta misma radio, en este mismo horario, el próximo viernes. Buenas noches.